Hola, ¿qué tal? Bueno, quería grabar este video sobre el último tema teórico que tenemos subido al Facebook y también al campus, que tiene que ver con la forma del relato, la morfología del relato, estudiada por Vladimir Prop. Prop fue un científico investigador ruso que pertenecía a un grupo que suelen ser llamados los formalistas rusos de la década del 20, que en realidad se dedicaron más que nada a la literatura, digamos, ¿no? Es interesante, digamos, como quizás primera teoría literaria moderna e innovadora y revolucionaria. Así que este aspecto no nos interesa tanto. Sí, en algunos de ellos y sobre todo en Prop, al estudiar el relato, la forma del relato, bueno, eso puede ser aplicable también a cosas que están fuera de la literatura, o sea, todo tipo de relato, y en el caso nuestro, al relato audiovisual, ¿no? Eso es lo interesante, que sigue siendo vigente. Prop, en principio, se dedicó a estudiar los cuentos llamados maravillosos, de hadas, populares, anónimos, ¿no? En general, son cuentos muy primitivos que cuentan con una larga tradición y no con un autor. Después, por supuesto, puede haber en la era moderna autores que los recopilan y les dan una forma determinada, digamos, ¿no? Como, supongamos los clásicos de Caperucita Roja o Blancanieves o lo que fuera, que después tienen formas literarias, no necesariamente para chicos, ¿no? Después se convierten en cuentos para chicos, ¿no? Pero en principio no había cuentos para chicos, eran cuentos que se contaban en grupo, ¿no? Digamos, en grandes grupos, alrededor de fogones, etc. Prop, igual o muy parecido a Campbell, estudió en realidad miles de cuentos provenientes de diversas culturas que estaban disponibles, digamos, ¿no? De forma eh, oral, originariamente, por supuesto, y después de forma escrita o transcripta, porque si no se hacen, bueno, más difícil de estudiar, por supuesto, ¿no? Y encontró una regularidad, una uniformidad, una repetición en todos estos cuentos. En principio, él distinguió entre 7 personajes que más o menos se repiten y que cada uno de ellos tiene una esfera de acción, ¿no? Esa es la primera parte del artículo. Se los voy a leer un poco, a explicar brevemente. Por supuesto, el personaje quizás principal es el héroe. El héroe es el que lleva adelante las acciones positivas para conseguir un objetivo que se le plantea. Del otro lado del héroe, por supuesto, vamos a encontrar lo que se llama el agresor o el malvado, que podríamos llamar el villano, digamos, ¿no? El malo. Y por supuesto, eh, está en contra del héroe, ¿no? Es el que quiere impedir que el héroe consiga su objetivo, incluso aquel que le pueda haber arrebatado algo que el héroe después va a tener que volver a conseguir. Otro personaje es el donante o proveedor, o aquel que de alguna manera le da al héroe algo que necesita. Puede ser en principio un objeto mágico, un elixir, quizás también un saber. A veces se confunde con podemos llamar el cuarto personaje, no importa el orden en realidad, que es el auxiliar, ¿no? El auxiliar es más el que está siempre con el héroe, digamos, el que lo ayuda, ¿no? Al héroe. Ya en algunos de los más antiguos relatos, como el de Gilgamesh, de la tradición sumeria, digamos, muy antiguo, ya tenía un acompañante, alguien que lo ayudaba, ¿no? Tenemos Batman y Robin, tenemos, ¿no? Bueno, hemos visto en otros cuatrimestres la película de Shrek, está el burro, ¿no? Como auxiliar. Bueno, tiene su esfera, digamos, ¿no?
es auxiliar. Después hay otra esfera en donde están el padre y la princesa, que podrían ser dos personajes distintos, obviamente, son dos personajes distintos, pero digamos que más o menos abarca la misma esfera. El padre, digamos, suele ser el rey, o suele ser aquel que es afectado en su honor, o puede ser justamente que la princesa sea raptada y por lo tanto el rey manda de rescatarla o convoca a los héroes que puedan rescatarla, o convoca pretendientes que lleguen a hacer méritos, digamos, a hacer méritos para casarse con la princesa. Y también, digamos, el rey a veces puede confundirse con el mandatario, que es otro personaje, pero a veces coinciden, ¿no? Justamente el mandatario es el que da el mandato, la orden, la misión que el héroe debe cumplir. Muchas veces el héroe no se la da a sí mismo, sino que la recibe de afuera. Hay muchísimos ejemplos para eso. También Shrek se puede ver desde ese punto de vista, ¿no? Un mandato, una misión que se le asigna y que él la asume de manera no muy voluntaria, ¿no? Y después puede haber también un falso héroe, ¿no? Eso puede pasar también, que en algún momento aparezca alguien que reemplaza al héroe, falsamente, por supuesto, y realiza engaños, fechorías específicas, ¿no? Que en algunos casos puede identificarse con el villano, ¿no? Con el agresor, el malvado, o ser dos personajes distintos. Si por un lado está el villano y por otro lado el falso héroe que puede engañar, pero obviamente tiene que perder de alguna manera, ¿no? Tiene que ser descubierto en algún punto para que el verdadero héroe se imponga y logre su cometido. Bueno, estos son los personajes, pero lo que más interesa de la teoría de Prop son lo que se llama funciones o motivos, porque él empezó descomponiendo cuentos en pequeñas acciones y encontró que esas acciones se repiten, tienden a repetirse. Entonces aisló 31 funciones, alguna más, alguna menos, ¿no? Porque van a ver que hay algunas que tienen una versión bis, o que incluso hay una función cero, que es la situación inicial. No importa mucho el número, digamos alrededor de 30. Estas funciones se repiten, por supuesto que no aparecen las 30 o 31 en todos los cuentos, porque algunas son incompatibles, no podrían aparecer juntas, pero sí tienden a aparecer en cierto orden, y a veces algunas son simétricas. Si hay una, hay otra. Por ejemplo, no voy a leer las 31 porque las pueden leer ustedes tranquilamente, ¿no? Pero la segunda, que es la prohibición, ¿no? Es típica de, se le plantea al héroe una prohibición, algo que no puede hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer el héroe? Obviamente transgredir la prohibición, que si no, no tendría sentido. ¿Qué va a hacer? Si se guarda si respeta la prohibición, no pasa nada. ¿Sí? No sale a la aventura, no sale a conseguir lo que quería conseguir. Entonces, bueno, esas son funciones simétricas. Hay varias que pueden ser simétricas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el héroe sea sometido a una prueba y que el héroe pase por esa prueba. Esas son también funciones simétricas, porque si hay una prueba, la tiene que sobrepasar. Hay, bueno, digamos, varias así. Eh, Fíjense que se puede hacer un paralelismo con el círculo del viaje del héroe, solo que en el viaje del héroe había 12 pasos o etapas y acá tenemos 31. Pero en el caso del viaje del héroe, para Campbell esas etapas aparecían siempre de alguna manera. En cambio, para Prop no es que aparezcan las 31, sino que aparecen algunas. Tal es así que un cuento cualquiera, supongamos Caperucita Roja o lo que fuera, o
o cualquier otro cuento tradicional, e incluso alguno más moderno, o los de las mil y una noches, por ejemplo, se podrían describir con los números de la función. Cada función tiene un número, uno podría describir y decir, bueno, este cuento es 1, 2, 4, 5, 6, 24, 25, 30, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacer una clasificación solo con números, ¿sí? Que remiten a las funciones o los motivos, ¿sí? Si ustedes las leen, bueno, la idea es que las lean y que imaginen, digamos, las veces que han visto lo mismo, digamos, obviamente el combate, la recepción del objeto mágico, que ya hablamos antes, digamos que alguien generalmente se lo tiene que dar al héroe, puede ser que el héroe lo consiga por sí mismo, pero bueno, suele haber un objeto mágico, que puede ser un arma, una espada, o puede ser un elixir, un veneno incluso, bueno, eso lo hemos visto mil veces. Cuando hay una, por ejemplo, la 17, que es el héroe recibe una marca, ¿no? El héroe tiene una marca en su cuerpo, y esa marca ¿para qué va a servir? Va a servir para un reconocimiento posterior, ¿sí? El héroe permanece oculto, seguramente, incógnito, anónimo, y esa marca, de alguna manera, lo muestra como que es él, ¿no? Eso, por ejemplo, le pasa a Ulises cuando vuelve a su tierra, ¿no? A Odiseo, vuelve a Ítaca y vuelve disfrazado de mendigo, pero su perro lo reconoce. Bueno, siempre hay un reconocimiento del héroe que puede pasar por varias cosas. Bueno, recuerdan que Harry Potter tiene, por supuesto, un rayo, ¿no? Acá marcado abajo del flequillo, eso es una típica marca, ¿sí? O en el caso de Kung Fu, un viejo personaje de una gran serie de los últimos 70, principios de 80, donde, bueno, era un sacerdote que tenía unas marcas en el brazo, hecho, digamos, en el momento de recibirse, digamos, de llegar a ser sacerdote, con un cuenco hirviendo, ¿no? Entonces le quedaban unas cicatrices, que eran unos dragones, acá en el brazo, y él las llevaba ocultas, que va a Estados Unidos y al oeste, buscando a un medio hermano, y él siempre las mantiene ocultas, pero cuando se le ven, ¿no? Todos los chinos con los cuales interactúa, los reconocen enseguida como un sacerdote, le piden ayuda, etcétera, porque saben que tiene, bueno, manejo especial de las artes marciales y una serie de habilidades. Esas marcas, bueno, son las que producen justamente el reconocimiento del héroe. Bueno, hay varias que podemos ver esto. El héroe reconocido, bueno, justamente hablábamos antes de la 17, ahora en la 27 el héroe reconocido, reconocimiento. Las funciones o motivos pueden tener un nombre, ¿sí? Un nombre, pero bueno, recordemos que esto está traducido del ruso, así que el nombre puede ser cualquiera. Y el número, sí, las identifica un poco más, pero el nombre es interesante como para que se entienda de qué se trata. La 31, que es la última, que se llama matrimonio, por ejemplo, es justamente cuando el héroe se casa y asciende al trono, ¿sí? Es decir, conquista a la princesa, o la rescata y por lo tanto se hace acreedor a su casamiento y por lo tanto su transformación en rey, probablemente, ¿sí? Porque el padre de la princesa puede estar vivo, o puede morir, o puede, digamos, en todo caso para el futuro, designarlo rey. Y eso es, como decía Campbell, la transformación en adulto del héroe, ¿no? ¿Qué es eso? Digamos, la trayectoria psicológica de nuestro yo, de nuestra personalidad, que pasamos de ser chicos, ¿no? A ser jóvenes y después a ser adultos y después a ser viejos, por supuesto. Y en ese sentido, bueno, también pasa en estos cuentos tradicionales. Ahora, lo mismo que decíamos con respecto a Campbell, eh, esto como teoría es muy interesante, se puede utilizar para analizar películas modernas que responden a esta misma estructura de una manera clara.
más allá de las de Disney, que pueden reformular cuentos que evidentemente en su origen ya están pensados con esta estructura por esa suerte de inconsciente colectivo del que hablábamos la otra vez, pero no, yo me refiero a películas modernas, tipo la de James Bond o cualquier otra película, digamos, comercial, por supuesto las de superhéroes también, obviamente, ¿no? Claro, las de superhéroes responden también a este tipo de estructura muy, muy claramente, las marcas, los objetos mágicos, los combates, eh, el final que puede ser feliz o no en este caso, porque bueno, en la actualidad, como hemos visto hace mucho, el final feliz ya no es tan obligatorio, puede terminar mal el héroe. En los cuentos tradicionales el héroe siempre termina bien, ¿sí? Bueno, si consideramos que el matrimonio es terminar bien, ¿no? Digamos, simbólicamente ascender al trono, al poder, a la adultez sería un final feliz, ¿no? El matrimonio no tanto, pero bueno, dejémoslo en, en la nebulosa mejor. Digo, esto puede servir para analizar, para pensar una película, perfecto, se puede hacer un trabajo al respecto, pero nos interesa más como una cuestión práctica, es decir, como esto nos sirve para estructurar un guión con situaciones típicas, que pueden no ser exactamente estas. Uno podría almacenar situaciones típicas sacadas de películas, sacadas de la vida cotidiana, sacadas del, no sé, de la propia mente, hacerse un archivo para tener siempre a mano. Porque cuando uno tiene que hacer un guión, puede ser que le falte algo que no tenga la forma de seguir o no se le ocurra la forma de seguir, y así va a tener a mano estos elementos, estos motivos, estas pequeñas acciones que obviamente uno al coordinarlas en la estructura dramática del guión que ya conocemos, bueno, puede evidentemente rellenar, entre comillas, esas cuestiones que, bueno, uno en un momento dado tiene que avanzar y tiene que producir un guión, que a lo mejor es largo, puede ser una hora y media, 2 horas, y va a necesitar materiales. Solo como ejemplo de esto, yo hace muchos años, digamos, muchísimos años, trabajé un tiempo breve como colaborador o dialoguista de dos famosos guionistas que trabajaban siempre juntos, después se separaron. Y ellos tenían varias novelas, sobre todo juveniles, para, digamos, que tenían, eran tiras de todos los días, digamos, tiras de todos los días. Pero tenían que estar escribiendo todo el tiempo, ¿no? Con mucha cantidad de guiones, ¿no? Y por eso tenían colaboradores o gente que hacía los diálogos, porque así se trabaja en televisión, digamos. No hay un autor solo, porque es imposible que un autor sostenga una tira, ¿no? Sería escribir 50 páginas por día, si son 50 minutos, 40, lo que fuera. Eso es muy difícil. Se hace, digamos, con ayuda de colaboradores. Pero ellos también tenían una ayuda muy interesante, que era un gran archivo, ¿no? Un gran archivo en ese momento no había computadora, todavía había, pero no se usaba demasiado, se usaba máquina de escribir. Era un archivo muy grande con fichas, ¿sí? Fichas, y en las fichas tenían lo que podríamos llamar motivos o funciones, en el sentido de prop, solo que más, por ahí más modernas, algunas eran parecidas, pero, por ejemplo, ponían, qué sé yo, un personaje recibe una herencia, a un personaje se le muere un familiar cercano, un personaje cree que su novia lo engaña, y así, digamos. O los personajes se ganan la lotería, pero no encuentran el billete. ¿Qué sé yo? Eran miles de motivos, porque tenían que utilizarlos para hacer guiones, para, digamos, estructurar obstáculos y resoluciones permanentemente. El punto de giro, resoluciones, desenlaces, bueno, todo lo que hemos estudiado, eh, pero aplicado a tiras, digamos, que por ahí un motivo lo podían desarrollar en una semana quizás y después ya tenían que cambiar y tenían que pasar muchas cosas. Además eran muchos personajes juntos y entonces a cada personaje le tenía que pasar algo distinto, ¿sí? Entonces, bueno, tenían que estar recurriendo permanentemente a estas acciones que les pasaran a los personajes. Y las acciones son limitadas, como en cualquier vida, es decir, no nos pasa de todo, miles de cosas, no,
nos pasan una serie de cosas más o menos parecidas a todos. Pero bueno, ellos los distribuían de esa manera. Y lo que hacían en cada ficha era poner cuándo lo usaban y en qué tira, ¿no? En qué novela. Porque, digamos, obviamente lo tenían que repetir, pero cuando decían, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Una herencia, bárbaro, iban a buscar la ficha y decían, ah, no, pero la herencia la usamos el año pasado en tal tira y no podemos volver a usar el mismo. Vamos a buscar otra. Bueno, a ver, la novia del protagonista lo engaña, pero después no lo engaña, es mentira. Bueno, bueno, esto lo usamos hace 3 años, está bien, no importa, lo podemos volver a usar ahora porque hace mucho y nadie se va a acordar. Eso era muy útil también, pero más que nada lo que era útil era tener ese archivo de pequeñas acciones, así unitarias y breves, para poder construir guiones. Y eso, bueno, es fácil hacerlo si a ustedes les interesa ser guionistas alguna vez o dedicarse alguna vez a ser guionistas, y si trabajan con continuidad, evidentemente van a tener que tener algo de esto, porque para evitar repetirse, por un lado, y para conseguir avanzar en la estructura y en la redacción del guión con acciones muy concretas. De hecho, si tuviéramos tiempo, podríamos agarrar los guiones que ustedes escribieron con Trabajo Práctico 4 y ver cómo los motivos digamos, desarmarlo con conjunto de motivos o funciones, muchos de los cuales van a ser estos que analizaba Prop, o en otros casos no, digamos, van a ser distintos, por una apariencia más moderna o contemporánea, que nunca podría haber estado en lo tradicional o en lo tan antiguo, pero que a veces puede ser por ahí transformado, evidentemente, porque el objeto mágico, por ejemplo, podía ser una espada y ahora puede ser un arma de fuego, o puede ser un sable láser, como en la Guerra de las Galaxias, y es lo mismo, digamos, es el mismo objeto mágico, ¿sí? Porque es un arma, pero por supuesto con el tiempo van cambiando sus posibilidades. Y así con todo, lo mismo que las relaciones, o por supuesto no vamos a hablar de rey y de princesa en la actualidad, más allá de que existen reyes y princesas, lamentablemente, porque faltó guillotina en algunos lugares, pero en todo caso, si no es un rey, puede ser un patriarca, un empresario poderoso. Pensemos en la serie Succession, donde efectivamente el padre de familia es como un rey. Pasan muchas cosas que perfectamente se podrían descomponer en alguno de los motivos o funciones más tradicionales y más clásicos, ¿sí? Más allá de que estén involucradas cuestiones corporativas y típicas del capitalismo, pero en realidad hay muchas cosas que son muy propias de las obras que estamos viendo, que estamos pensando, ¿no? Tradicionales, o, bueno, en este caso, basadas especialmente en Shakespeare, ¿no? Obviamente, pero Shakespeare a su vez se basaba también en tradiciones antiguas. Bueno, esto es lo que les quería explicar sobre Prop para que puedan leer el artículo y tengan en cuenta que los que tengan que dar al final van a tener preguntas sobre el material teórico, ¿sí? Que incluye Prop, Campbell y todo lo anterior que hemos visto. Las películas también, ¿no? Y se pueden relacionar estas cosas con las películas y con sus propios guiones, como dije recién. Así que bueno, espero que les guste. Este creo que es el último video que voy a hacer este cuatrimestre. Veremos qué pasa el cuatrimestre que viene, supongo que será presencial, así que bueno, me despido y bueno, seguimos en contacto por el Facebook como siempre. ¿Mm? Gracias.